Soriano, que anteriormente había tenido relaciones amorosas también con su madre. Luisa Agustín tenía 2 hijos, convivía con su tío, el chatarrero millonario, y se sentía humillada por los malos tratos de los que éste la hacía objeto. Hugo Cien había sabido acumular una importante fortuna con su negocio de recuperación de sólidos, pero en su vida había sabido conservar el aprecio de una mujer. Era un tipo enjuto, mal encarado, que gastaba un bigote con reminiscencias de Pancho Villa en un rostro aceitunado. De vez en cuando se ponía jerseys de cuello cisne, con chaquetones tipo capitán de barco, y otras usaba trajes que parecían colgados de un clavo con una caída desproporcionada y estrepitosa, como la de las cataratas del Niágara. Carecía de formación intelectual, pero tenía gramática parda para desenvolverse sin problemas en un mundo de pillos. Hugo Cien hacía alarde de una libido hiperdesarrollada que le hacía bascular siempre en torno a las mujeres como si fuera la única razón de la existencia. En el mundo en el que le tocó hacerse un hueco, los hombres eran respetados en razón de las conquistas que conseguía. Entre las féminas le gustaban jóvenes y hermosas como su sobrina Luisa, de cabello rebelde, frente ancha, ojos vivos y boca sensual. Poniendo a un lado el parentesco, una hembra deseable que haría las delicias de cualquier varón. Una joven apasionada, obligada por las circunstancias a liarse sentimentalmente con su pariente, ex amante de su propia madre, para más INRI, y a aguantar su exagerada dominación viril. Luisa tenía un punto de melancolía, 2 hijos que necesitaban un padre y unas desaforadas ganas de echarlo todo a rodar para probar a construirse un universo más libre. Su tío, Hugo, posesivo, demasiado viejo para ella, no podía intuir lo que tramaba su cabeza. Residían en Vallecas, Madrid, en una vivienda que disponía de todas las comodidades, donde Luisa y sus hijos encontraban lo necesario para una convivencia armónica, pero estaba claro que ella carecía de lo principal: sentimientos de afecto hacia el hombre que trataba de tapar con caprichos la vampirización de su juventud. Hugo estaba casado y separado con anterioridad a la ligazón amorosa que lo mantenía dependiente de ella. Buscaba en la hembra joven el vigor perdido. Con 46 años cumplidos quedaban atrás las aventuras más arriesgadas, pero aún siendo un joven de experiencia, o tal vez por ello se daba cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Luisa necesitaba un hombre más joven al que fuera capaz de amar. Como eso sería imposible mientras viviera su tío y señor, planeó el modo de matarlo. El chatarrero usaba un Renault 12 destartalado que sería su tumba. Lejos de mostrarse amable, tenía un estilo cortante que le había servido en sus relaciones comerciales y que trataba de emplear con igual éxito en su círculo íntimo. Si no era querido, al menos podría ser temido. El caso es que Luisa le odiaba por eso y por hacerla objeto de amenazas. Los años que llevaban juntos convencieron a la mujer de que la convivencia no mejoraría, abriéndose hacia un futuro sombrío en el que cada vez más
eso nada era tan fácil como dejarle plantado. Los años que le habían añadido un pozo de tristeza y la sensación en la piel, como si siempre tuviera necesidad de una ducha, pedían a gritos compensación. El dinero del chatarrero gastado en su ausencia tal vez compensaría algo de la pasión perdida. Luisa se decidió a intentarlo. La primera vez que quiso quitarlo de en medio fue con una sobredosis de droga. Con esa intención se introdujo en el mercado negro, buscó un camello y le compró una gran cantidad de caballo. Vertió el polvo blanco en un líquido que le dio a beber a Hugo Cien, que nada sospechó de las intenciones de la mujer con la que compartía su casa. Luisa esperó en vano a que lo que consideraba dosis mortal hiciera efecto. La droga debía de estar muy adulterada o Hugo tenía una gran tolerancia, porque siguió tan vivo como antes y sin enterarse de lo que había sido un intento de asesinato. Luisa no se dejó llevar por el fracaso. Unos días más tarde volvió a la carga, aunque esta vez no confió solo en sus propias fuerzas. Buscó a otro familiar, su cuñado, a quien trató de convencer para que liquidara a su esposo a cambio de 1.000.000 de pesetas. El cuñado no quiso cumplir el encargo, no se encontraba con fuerzas, pero conocía a quien no se le estrecharía el estómago por cargar con una muerte. Sería un delito más que caería sobre sus espaldas. Era un tipo patibulario al que le hacían falta pocos estímulos para actuar, y el dinero era suficiente para convencerle de sobra. Aquel ejecutor y el joven del que Luisa estaba prendada se encargarían de redondear la historia. Ella vigilaría para que todo sucediera según sus deseos. Mantuvo algunas reuniones con sus sicarios. Según la hipótesis policial de los hechos, prometió pagarles por sus servicios con el propio dinero de la víctima. 1.000.000 de 1982 era una suma respetable. A los criminales se les hacían los ojos chiribitas nada más imaginarlo. Luisa permitía que acariciaran la idea de que el dinero pronto estaría en sus bolsillos. Solo había que darle pasaporte al chatarrero millonario. La acción estaba en marcha. Los tres confabulados eligieron un día, una hora, un lugar y se repartieron los papeles. Hugo permaneció siempre ajeno a lo que se fraguaba contra él. De haberlo sabido, probablemente no habría dado crédito. El 4 de mayo de 1982, Luisa se mostró más cariñosa que nunca con su amante. Se pasó el día buscándole, incitadora y amorosa. El infeliz chatarrero se dejaba llevar, transportado de deseo como un incauto. Se estaba reformando a su gusto una casa sólida en Morata de Tajuña, comprada como un antiguo paraíso recuperado, donde pensaba retirarse o al menos pasar largas temporadas, ahora que tenía repletos los bolsillos. No había muchas cosas que pudieran llenarle más que unas horas en ese lugar tan deseado, y sabedora de esto, Luisa le propuso ir a visitar las obras. Hugo dispuso su vehículo, el Renault 12, y ambos emprendieron viaje. Luisa, que había permitido un increscendo en lo que parecía una fiebre desatada de furor uterino, se mostró ardiente en el vehículo con juegos que le permitieron proponer al hombre que detuviera el coche sin levantar sus sospechas. Aplicando hables dosis de frío erotismo, Luisa le había llevado a donde quería, las estribaciones del monte Pajares, donde le invitó a descender y echarse entre la vegetación para consumar lo que parecía un ardor inaplazable.
Luisa a los matorrales donde se las prometía muy felices, estrechando a su sobrina como nunca entre sus brazos. El enjuto chatarrero ni siquiera escuchó el motor del segundo vehículo en el que le habían seguido los matones a sueldo. Era un coche robado para la ocasión, uno más de los detalles que cuidaron antes de lanzarse al ataque. Nadie podría descubrirlos por la matrícula. En cuanto al tío al que pensaban darle matarile, le encontraron en el campo indefenso y abstraído en los embrujos del amor, completamente convencido de que aquella fiebre cenagosa que parecía devorar a su sobrina era por sus huesos enteros. A veces, qué ciegos están los enamorados. Cuando escuchó los pasos de los asesinos que la buscaban, Luisa se levantó del suelo, abandonando al hombre entregado. Aquel tendido entre los matojos todavía tardó un minuto en darse cuenta de que el panorama había cambiado gravemente. Sintió la amenaza casi con la primera patada entre las costillas. Quiso gritar, pero no servía de nada. La lluvia de puñetazos que cayó sobre su cabeza apagó todos sus sentidos. Aquellos dos sabían pegar y tenían claro lo que buscaban. No desistirían de los golpes hasta que se rompieran los órganos más delicados, hasta quebrar las extremidades y detener el corazón. Pegaban como salvajes, como criminales. Hugo no podría escapar a la lluvia de golpes. Al principio fue el dolor del que se quejaba aterrorizado, pero luego llegó la inconsciencia que le hundió en el abismo de la muerte. Ya no sentía nada mientras los dos enloquecidos, ciegos de sangre, ávidos de muerte, seguían descargando sus pies en la cabeza, en el estómago, en la espalda. El chatarrero expiró casi sin que se enteraran. Los asesinos entonces se dieron un respiro. Luisa miraba con los ojos muy abiertos, el cuerpo encogido en el suelo. Nunca se levantaría, estaba segura. La cara de Hugo estaba desfigurada por moratones, su cuerpo quebrado por los golpes. Los asesinos le levantaron y sin apenas esfuerzo lo encajaron en el maletero de su coche, el R12. Cerraron todas las puertas y le dejaron en lo alto de un cerro, donde 3 días más tarde sería encontrado por un camionero curioso que pasaba por el lugar. Le llamó la atención aquel coche aparentemente abandonado y al acercarse le sorprendió el intenso hedor que desprendía el maletero. Creyó que se trataba de un gato muerto, pero la Guardia Civil se encargó de descubrir que en realidad había gato encerrado. En tanto, los criminales que cumplieron fielmente el encargo habían cobrado su recompensa. Recibieron $500,000 en metálico y otro medio en joyas que fueron empeñadas en el Monte de Piedad. Luisa se creía a salvo. Si encontraban el cuerpo de Hugo, sería casi imposible relacionarlo con ella, que podría mantenerse al margen, simplemente alegando que había estado en su casa con sus hijos. Pero como tantos asesinos debutantes, ignoraba la forma en la que se lleva a cabo una investigación. Pese al intento de disimulo, los agentes, que escucharon pacientemente su versión de que podría tratarse de un ajuste de